Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el concepto teórico y práctico de lo que viene siendo un contacto seco. Esto que están viendo acá es extraído de un manual. No voy a dar referencia porque no va al caso. Quiero que hagan lo siguiente. Cuando ustedes ven, por ejemplo, que es un control de acceso, él les va a dar esta parte. Les va a decir cuáles son los pines que hacen referencia al control de acceso como tal a la puerta. Y siempre van a ver este arreglo de 3 pines, estos 3. ¿Listo? Esos 3 pines son contacto seco. ¿Qué quiere decir? Que requieren una tapa de potencia adicional para poder funcionar. Significa que al ser contacto seco, él solamente hace un corto o entre NCI común o entre común y NO, o sea, normalmente abierto y arriba normalmente cerrado. Nunca va a estar abierto y cerrado a la vez. Una puerta o está abierta o está cerrada, nunca va a estar en un valor intermedio. Entonces, por eso nunca va a haber un puente entre NC y NO directamente. Cuando se switchea, él simplemente se encarga de dejar pasar el voltaje que tenga la fuente con la que está funcionando este elemento. Aquí dan 2 ejemplos. Se puede conectar entre NC y la fuente una chapa magnética y entre la fuente y NO una cantonera, un electroimán, algo diferente, ¿sí? No se conectan los dos a la vez, a no ser que la puerta tenga 2 sistemas de cerradura y que ustedes hayan verificado que una funciona por NCI común o que la otra funciona por NOI común. Entonces, ya vamos a ver cómo se conecta esto para que tengan en cuenta los sistemas de seguridad electrónica. Si ven, por ejemplo, las partes de sensor, botón, es simplemente eso son entradas, estos son salidas, estos son entradas. Un sensor es simplemente un botón, o sea, un corto. ¿Qué hacen ustedes? Entre este cable, por ejemplo, cogen aquí el magnético, en este caso es un sensor magnético, pero pueden utilizar un pulsador, al igual que en este botón. Entonces, simplemente cablean desde cualquiera de los dos lados. Recuerden que un botón no tiene polaridad, al igual que un sensor magnético. Simplemente cablean y cierran hacia la tierra que les está indicando en el datasheet. Listo, así es como funciona como tal un contacto seco. Bueno, después de haber definido lo que era un contacto seco, vamos a hacer el siguiente diagrama para que vean 2 tipos de conexión. Inicialmente, independiente de la marca, nosotros podemos tener acá un control de acceso. Listo. El control de acceso normalmente viene de esta manera. Trae acá una fuente de 12 voltios para alimentar el circuito de ese control de acceso por aparte. Es una fuente de 12 voltios en DC, o sea, en corriente directa. Esta fuente normalmente viene con el equipo. Listo. Resulta que a la salida teníamos lo que vimos en el manual, las salidas que son de contacto seco, que son estas 3, las que son normalmente abierto, o sea, normal y open, común y normalmente cerrado. ¿Cómo funcionan estas salidas? Ellas simplemente se switchean aquí adentro, ellas aquí digamos que se logran switchar de manera interna para generar un corto entre los pines común normalmente abierto o común normalmente cerrado. Para que me entiendan la idea es lo siguiente. Mi mano es el circuito como tal. Estos 3 dedos que tengo acá son común, normalmente abierto, común en el medio y normalmente cerrado. Entonces el switch viene de esta manera siempre. Viene normalmente abierto, común y normalmente cerrados, vienen switchados. Por eso se llama normalmente cerrado, porque en el momento que yo lo conecte, él adentro va a estar haciendo esto. Entonces me está haciendo un corto entre común y normalmente cerrado. Cuando cambia de estado pasa abierto y el cerrado obviamente lo abre. Entonces por eso, si ustedes conectan un electroimán acá al inicio, está cerrado. Cuando van a abrir la puerta, el pasa abierto. Y aquí es al revés. Cuando tienen una sirena ya está apagada, porque está abierto acá. Y cuando cambia, la cierra para que haga el corto y pueda sonar la sirena. Entonces, dependiendo de lo que ustedes vayan a conectar acá, ustedes van a poder saber si van a utilizar o común normalmente abierto o común normalmente cerrado. Vamos a suponer que tenemos un electroimán, o sea, voy a ignorar el NO en este caso y lo voy a trabajar por este lado. Tengo un electroimán acá. Esto supongamos que es la representación de un electroimán. Acá el electroimán obviamente trae 2 pines para conectar a más y a menos, ¿sí? ¿Qué significa? Cuando ustedes colocan una fuente acá, él se ve que hace la corriente de inducción magnética y logra cerrar estas platinas. Normalmente uno ¿qué haría? Conectaría aquí de manera directa y se supone que él aquí le cerraría el circuito y con eso funcionaría, pero tengan cuidado, que estamos hablando de contacto seco, entonces eso no les va a funcionar. Simplemente, ¿qué hace un contacto seco? Cerrar un switch. Voy a hacer un paréntesis acá para que me entiendan lo que me refiero. Tengo acá una fuente en DC
Vamos a suponer que esta chapa es de 12 voltios, entonces es de 12 voltios. Aquí tengo un switch y esta carga viene siendo el electroimán, viene siendo esto, ¿listo? Aquí cierro mi circuito y aquí tengo lo siguiente. Tengo este switch que hace lo siguiente. Cuando yo cierre acá, o sea, un pulsador, un botón, la corriente que está acá generada desde esta fuente va a circular por todo el circuito y me va a poder inducir corriente sobre este electroimán que por inducción magnética obviamente se va a pegar. Así es como funciona un electroimán realmente. Ahora bien, este switch simplemente lo que hace el fabricante es proporcionarlo acá. Él diría que uno de estos dos lados es común y otro de este lado sería normalmente cerrado. Entonces el circuito lo podrían cerrar de la siguiente manera. Según el circuito que vimos ahorita, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tengo una fuente en DC con el lado positivo, el lado negativo. Aquí en teoría viene mi carga, o sea, mi electroimán. Ya no voy a dejar ese símbolo de la resistencia, sino un electroimán. Normalmente él viene aquí con el lado positivo, aquí viene con el negativo y viene aquí así. Lo que les decía ahora es que él se switchaba acá para poder obviamente dejar pasar la corriente. Entonces el switch no va a hacer ese dibujo que hice, sino que simplemente empato normalmente cerrado y común en este lado. Listo, entonces este viene siendo el switch ya vendría, no estaría aquí como lo teníamos inicialmente en este punto, sino que el switchecito ya vendría siendo en este punto. Entonces es como yo hundir el botón desde acá. Cuando lo hundo, estos dos quedan juntos y me cierra este circuito, me pasa la corriente, me genera campo magnético y me cierra el electroimán. Así es como funciona un circuito de salida de contacto seco de un control de acceso con una fuente independiente generada obviamente una fuente independiente la cual genera corriente por el pulso que se genera. Esa es una forma. La otra forma que recomendamos, la primera está bien, pero sin embargo recomendamos una que es mejor proteger este circuito por lo siguiente. Si yo aquí tenía mi circuito conectado, si de pronto aquí hay una descarga eléctrica y me quema este circuito, la corriente me puede viajar por estos pines y me podría dañar mi control de acceso. ¿Qué sugerimos entonces? En este caso, utilizar un relé. ¿Para qué? Para suministrar una fuente externa también que no tenga nada que ver con estos contactos, que no tenga, valga la redundancia, contacto con estos contactos secos. ¿Cómo se utilizaría ese relé? El relé es uno normal de 12 voltios, 10 amperios o el que necesiten según el montaje, pero un relé funciona de la siguiente manera. Es un circuito, vamos a decir que es una caja negra, a ese circuito yo le alimento una fuente de 12 voltios, hagámosla un poco más grande, vamos a decir que aquí tengo entonces mi fuente de 12 voltios, y ya, aquí ya lo tengo funcionando. Él tiene aquí unas entradas que también son de contacto seco. Entonces lo que yo tengo que hacer es simplemente puentear entre esas entradas de contacto seco. No tiene polaridad. Recuerden que un switch como tal no tiene polaridad. Yo puedo switchar así o puedo switchar así. Independiente cuál de los dos sea el 1 o el 2, él va a switchar siempre. Entonces no tiene polaridad. ¿Qué va a pasar? Cuando switche, él va a dejar salir por sus terminales de voltaje, va a dejar salir la corriente y el voltaje que tenga esta fuente. Entonces acá yo ya podría tener mi dispositivo, en el caso del electroimán. Entonces cuando me haga este switcheo, él deja pasar este voltaje y lo deja pasar acá para funcionar. El ejemplo más común que es el siguiente. Supongan que esto es una puerta, que esto es un garaje, y aquí hay una persona que está abriendo y cerrando esta puerta. Esta es la puerta. Entonces, cuando a la persona le dan la orden que abra la puerta, simplemente deja pasar lo que hay de un lado hacia el otro. Así es como funciona realmente un relé. Listo, entonces vamos a ver la conexión electrónica. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el siguiente relé. Listo, lo que les decía. Él tiene acá una salida en 12 voltios. Esto es lo que se va a utilizar como salida. Aquí va a utilizar el color morado para normalmente abierto, el negro para normalmente cerrado, pero esos son las tierras de este circuito. Entonces voy a utilizar solamente el naranjado y el morado para 12 voltios y tierra en normalmente abierto, o el naranjado y el negro para 12 voltios y la tierra en normalmente cerrado. Y estos dos son los contactos secos. Entonces, ¿cómo funcionaría? Aquí rápidamente. Tengo nuevamente mi control de acceso. Aquí tengo las tres salidas, solamente tomaría dos. Voy a decir que, por ejemplo, contacto normalmente cerrado y común, y aquí está el NO, listo. Voy a coger estos dos. Estos dos vienen conectados a los pines
de entrada de contacto seco del relé, o sea en A1 y en A2, los dos inclusive son con el mismo color. ¿Por qué? Porque no importa la polaridad. O sea que estos dos irían acá, irían entre estos dos pines o irían entre estos dos pines. ¿Listo? Entonces simplemente lo que hace es hacer esto, este contacto para cerrar. Y cuando cierra deja pasar los 12 voltios. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a conectar el relé para que me entiendan el funcionamiento. Acá tengo 12 voltios que ya le agregué al relé. Y acá tengo por este lado una sirena que es la que me va a simular el contacto. Siempre queda un cable sobrando. En este caso va a sobrar el NO, o sea, este negro. Miren lo acá que dice NC, normalmente cerrado. Entonces conecto. ¿Cómo funciona realmente el relé? Lo mismo que les dije ahora. Cuando el circuito aquí switchea, se encarga de hacer ese switcheo, es como cuando yo hago esto. Y miren que ahí es cuando me suena la chicharra. Listo, mírenlo ahí. ¿Qué es lo que quiero que vean? Una puerta tiene que estar normalmente cerrado en el momento que conecten el sistema. ¿Por qué? Porque obviamente si es un electroimán, él tiene que estar enviando corriente al electroimán. Vamos a decir que esta chicharra es el electroimán. Entonces él está así. Resulta que alguien pasó una tarjeta o pasó algo, y cuando pasa la tarjeta, él cambia de estado. Entonces deja que la persona pase y que a los 10 segundos, por ejemplo, que lo programaron, vuelva y cierre. Entonces queda así. A eso es lo que me refiero. ¿Listo? Entonces miren que este es el estado normalmente cerrado. Conectaron el sistema y quedó así. Perdón, normalmente abierto. Miren que si yo lo conecté, él no estaba sonando. Cosa distinta cuando lo hago al revés. Aquí está normalmente abierto y cuando yo switcheo suena. ¿Sí? Listo. Ahora normalmente cerrado. Entonces cambio en el pin negativo, el que era el morado, por el normalmente cerrado, que es el negro. Y miren que él ya está sonando inmediato. Aquí es al revés. Cuando yo pulse, es cuando deja de sonar. Si separo, suena. Entonces miren que es un estado, o él está en uno de los dos, o normalmente abierto y significa que el otro lo normalmente cerrado. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Ustedes tienen que distinguir cuál es el elemento que van a conectar. Si van a conectar un electroimán, por ejemplo, él tiene que estar normalmente cerrado para que la puerta quede cerrada al momento que conecten el control de acceso. Y la otra puede ser en el lado normalmente abierto, conectar, por ejemplo, una sirena para que ella quede apagada en el momento que conecten el relé, cosa que cuando cambie de estado se prende y si suene. Así es como funciona realmente un contacto seco.